Vamos a desarrollar algo que siempre llama mucho la atención por cuestiones culturales, también lo esotérico, lo que tiene que ver con la futurología, es algo que prende y mucho, sobre todo en cierta parte de la población. Pero ¿por qué se despierta esta curiosidad en las personas? Profesionales hoy nos explican eso. Antes, una pequeña introducción. Cada vez más personas se vuelven creyentes de una práctica que se ha vuelto bastante común, la lectura del horóscopo. Y a pesar de que afirman que existe un Dios y que solo Él puede saber el futuro, todos alguna vez deseamos saber qué pasará de nosotros. Muchas personas rigen su vida de acuerdo a su signo zodiacal. Son muy propensas a guiarse a lo que predican presuntos astrólogos a través del mismo zodiaco. Los adivinos eran muy importantes en tiempos del Antiguo Testamento. En Egipto se encontraban los magos del faraón, en Grecia los sacerdotes de Apolo, en Roma dependían de los auspicios el pueblo de Israel. En muchas ocasiones se tomó a la práctica de la adivinación y a la consulta de brujos, yendo así en contra de los mandatos de Dios. El horóscopo y la carta natal en astrología son métodos de predicción no demostrada basados en la posición arbitraria de los astros en el momento del nacimiento. El término deriva del griego oro, hora, y escopeo, examinar, la hora examinada. Esta creencia se originó hace varios siglos y existen diversas teorías. Lo cierto y lo concreto es que cada vez existen más personas que creen y que la practican a diario. Zodiaco viene del griego zoediakos, que significa rueda de la vida. Sin embargo, aunque poco se sabe de su origen, existen zodiacos en todo el planeta. Expertos afirman que el rastro sobre el origen de nuestras constelaciones lo encontramos entre los sumerios, pero son los sacerdotes astrónomos o astrólogos del antiguo Egipto los que transmitieron sus observaciones de la bóveda celeste a los griegos, quienes a su vez fueron fuente de conocimiento para los astrónomos y científicos de la Edad Media. Aunque se han encontrado marcas y señales en piedras, palos y huesos en los que el hombre del Paleolítico superior llevaba un registro de las fases celestes, no parece que la división en signos zodiacales se realice hasta el siglo VIII a.C. La suerte, entendida como una fuerza que pueda afectar el destino, no existe. El cristiano sabe que depende de la providencia divina y que es responsable por su libre albedrío. La adivinación es una puerta para el demonio y quien la practica le da acceso a su alma. Hay también quienes hacen directamente un pacto con él, pero esa es solo una parte. No todos llegan hasta ese punto. Algunos solo desean saber qué les pasará en ciertos asuntos de su vida. Los signos zodiacales pertenecen a 4 elementos. Aries, Leo y Sagitario se encuentran en el fuego. Tauro, Virgo y Capricornio son de la tierra. Géminis, Libra y Acuario son de aire, mientras que Cáncer, Escorpio y Piscis pertenecen al agua. Existen 12 signos del zodiaco. Hora, día y mes son los elementos cruciales para saber qué te depara en el futuro, en el dinero, con la familia y en el amor. Bueno, ¿cómo debatir este tema desde la ciencia y desde la creencia, verdad? Parecen cuestiones sumamente contrarias. Sin embargo, algo de veracidad podemos encontrar en ambas. Nos acompañan justamente nuestros invitados hoy, la profesora Ágata Cristal. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy buenos días, muy bien. También el psicólogo Iván López, para abordarlo de manera diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Decime, profesora, primero y principal, ¿qué es lo que más quiere saber la gente? Bueno, la gente siempre viene por una necesidad, ¿verdad?, de algo. Normalmente lo que más les preocupa es en el aspecto sentimental y la parte de la economía, ¿verdad? Hay muchísimos casos que manejamos, por ejemplo, gente que llega en un plano ya de muchas veces obsesión, ¿verdad? Entonces, tratamos nosotros primeramente a las personas de devolverle primeramente a lo mejor levantarlos de donde están, porque no solamente
famoso que se dice, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de amor, vamos a suponer. Y bueno, porque la persona está sumamente enamorada, que está apasionada, que no puede a lo mejor salir del límite que tiene, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente le devolvemos nuevamente a esa persona ese yo interior, de que esa persona puede, esa persona a lo mejor no es la persona adecuada, a lo mejor la persona con la que... con el autoestima. Claro, levantarles el autoestima un poco hasta cierto límite. Después ya cuando esto pasa a ser de una obsesión a más, ¿verdad? Trabajamos en el plano espiritual, pero ya aconsejándoles de otro plano, que sería un plano ya que pasaría a un psicólogo, a otro plano que es diferente. Eso justamente quería consultar. ¿Cómo pasamos de la ficción a la realidad? ¿Qué tanto hay de creencia y qué tanto hay de ciencia en buscar ese tipo de opciones, ¿verdad? De conocer el futuro de las personas. Bueno, vamos a partir de que el hombre siempre buscó conocer, desde siempre, históricamente sabemos que buscó siempre conocer el futuro. ¿Para qué? Para evitar el dolor, para evitar esa angustia y anticiparse ante esos hechos. Entonces de repente las personas recurren, ¿verdad?, a este tipo de, vamos a decir, de filosofía o este tipo de opciones que existen, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a hablar ya, ¿verdad?, en una cuestión de que la persona está con problemas de autoestima, cuando está con problemas de pareja, siempre se puede trabajar desde el área clínica, ¿verdad?, que es mi área, ¿verdad?, donde justamente podemos enfocarnos en que esa persona vaya de alguna manera buscando su camino para sentirse mejor, más allá de que conozcamos o no indistintamente lo que pueda pasar en el futuro, porque nosotros no trabajamos en base a predicciones. Exactamente. Realmente. ¿Y se puede conquistar el amor, la buenaventura? Sí, sí, se puede conquistar. Hay muchos, pero de acuerdo al caso de la persona que venga, ¿verdad? Porque famoso también que se dice, no, un amor imposible, una persona que nunca conoció, desde ya digo, una persona que jamás conoció y voy a hacer un trabajo para que esa persona venga hacia mí, eso es algo imposible. Eso no se da. Tiene que haber habido tengo un alguna... amigo que es mi amigo hace muchos años y que en realidad yo quiero que sea más amigo que... Bueno, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo lo conquisto? Eso sí se puede dar. ¿De qué trabajo se puede dar porque nosotros estamos ya... Hay una cercanía de las personas, ha habido algo entre las personas, así sea diálogo, así sea una amistad o a lo mejor en algún momento pasado han sido pareja o ha habido alguna... ¿Y qué vos le das? ¿Estrategias, profesora? Claro, no solamente estrategias, sino también trabajos espirituales. Ya eso a través del espíritu nosotros trabajamos también, ¿verdad? Pero como te digo, cosas reales, cosas que jamás te van a vender a lo mejor algo de que es ficticio, de que sabes que esa persona, vamos a poner un actor que jamás conocieron, sí, claro. Que vamos a trabajar y vamos a hacerle trabajo. Claro, si quiero salir con Brad Pitt, ¿verdad? Jamás, eso es imposible desde ya digo, ¿no? Pero tiene que haber habido alguna conexión entre ustedes para nosotros trabajar en el otro plano espiritual. ¿Y cómo trabajan ustedes con la energía? O sea, ¿cómo haces para que se atraigan los polos? Bueno, nosotros trabajamos, como te digo, todo es espiritual. Trabajamos a lo mejor con la fecha de nacimiento de la persona, con el grado de afiliación que ha tenido, trabajamos con las fotografías, los llamamos espiritualmente en un estado en los cuales a lo mejor ellos están dormidos, ¿verdad? O sea, ahí es cuando nosotros empezamos a atrapar la esencia de las personas. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Puedes atraer a una persona? ¿Puedes creer que atraes a una persona? Y la verdad que siempre que uno, partamos de que lo que mueve al ser humano es el deseo. Definitivamente no podemos descartar eso. Entonces, obviamente existe, ¿verdad?, una situación que nos moviliza como seres humanos para poder alcanzar lo que uno quiere, ¿verdad? Y eso definitivamente tiene que ver con el deseo de una persona que claro, con la actitud que tiene uno, claro, ¿verdad? Con la actitud, y con todo lo que uno puede hacer para lograr eso que quiere. ¿Se puede volver una obsesión esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es la delgada línea roja en la que vos te das cuenta que esto ya pasa de tener un simple deseo a tener una obsesión con este deseo? Y cuando ya no es algo sano, cuando ya pasa en otro plan y que ves que eso le hace mal a la persona, ¿verdad?, al paciente en este caso, ¿verdad?, y que no le está sumando y que tiene manejos, vamos a decir, mucho más disfuncionales, ¿verdad? No se puede concentrar, está todo el tiempo con eso, empiezan a haber un montón de ideas compulsivas, repetitivas constantemente, entonces, bueno, evidentemente hace que ya no pueda hacer funcionar en su trabajo, en sus relaciones, o pueden entablar otro tipo de relación, ¿verdad?, o con otras personas. Claro, esta situación no me está saliendo, voy a enfocarme en alguna otra, ¿verdad? Exactamente. Desde ambas visiones, cuando uno de ustedes profesionales se percata de que ya existe una obsesión y que precisamente no pasa eso y que no se va a poder cumplir esa obsesión, o sea, más que un deseo ya es algo prácticamente que él tiene fijado la persona y ya básicamente se convierte, como dije recién, en una obsesión. O sea, ¿se trabaja también sobre eso
porque hablamos de que la obsesión inclusive puede ser un cierto problema de personalidad o inclusive hasta Problemas mentales, ¿verdad? Y que puede llevar inclusive a tener sus consecuencias. O sea, Claro. ¿cómo trabajan ustedes sobre la obsesión? Bueno, para llegar Tiene a... que ser mía esa persona sí o sí. ¿Entendés? Claro, es la obsesión, ¿verdad? Entonces, cuando a la persona ya le empieza ya no es favorable, ¿verdad? Eso a través de la energía también se ve, de que esa energía que tiene la persona ya no es favorable para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros los orientamos ya a seguir otro campo, que ya no vendría a ser el campo espiritual nomás, vendría a ser el campo psicológico o muchas veces psiquiátrico a veces. Claro, o sea, el tema es justamente cuando uno como profesional empieza a notar síntomas, ¿verdad? Justamente en que la persona no está funcionando ya racionalmente, está no pudiendo manejar esas situaciones. Y también son síntomas como para realmente darse cuenta que esta persona está teniendo ideas obsesivas, ¿verdad? No podemos hablar de que puede haber un cuadro, vamos a decir, ya psiquiátrico y se trabajaría incluso hasta con medicación, ¿verdad? Con un psiquiatra. ¿Y qué pasa con otros deseos? Por ejemplo, el económico, ¿verdad? Porque obviamente hacer un pedido genera también un depósito de dinero, ¿verdad? O sea, Claro. yo me voy y te digo, ¿sabes qué? Necesito que atraigas el trabajo a mi vida, necesito que atraigas el dinero, pero me estoy desembolsando de dinero. Entonces, ¿en qué momento uno deja ese círculo, ¿verdad? En el que necesita dinero, pero también lo está entregando a cambio de nada. Claro, primero vamos a aclarar algo. Famoso que la gente siempre dice, yo voy a ser sincera, ¿verdad? La gente, bueno, voy a comprar una lotería y me voy a sacar mañana la lotería. Claro, ¿qué Desde ya probabilidad les digo tenés? tampoco, Sí. eso no existe, Claro. ¿verdad? No, lo que nosotros les Eso lo abrimos, comprarías vos, lo ¿verdad? que lo que nosotros somos, abrimos campos para la persona, ¿verdad? Para que ese yo interior, ese yo puedo, yo voy a salir después de acá, después de hacer este ritual, yo voy a salir, voy a conquistar el mundo, yo puedo, yo quiero y voy a poder. O sea, es de la persona, tiene que salir de la persona. No es que vas a ir y te vas a encontrar, te encontraste una herencia o pasó que te sacaste un bingo. Es como un cuadro adictivo, que muchas, no, que sí, que tengo que ir y que voy a hacer. Y hay muchos profesionales que te dicen que sí, ¿verdad? Que sí, vamos a hacer esto, que sí, espera 15 días, que 20 días, y la gente para al tanto de algo que no va a pasar. Nosotros simplemente abrimos campos para que la persona, a lo mejor los obstáculos que tenía, va a tener obstáculos, pero que esos obstáculos que tenía los pueda sobrellevar, o sea, pueda seguir a una meta donde se marcó, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros. Porque un problema se puede convertir en otro, definitivamente. Hay gente que hoy día Sí. está en la calle debido a la inversión que hizo pensando en que las cosas le iban a salir bien. Claro, totalmente. O sea, las personas de repente no miden las consecuencias de sus actos, ¿verdad? No pueden realmente, en el momento que están como entusiasmadas, por ejemplo, las personas que son como mucho más, no muy reflexivas, de repente hacen eso, actúan de una manera un poco menos pensante, entonces, bueno, se arriesgan y tiene consecuencias terribles, ¿verdad? ¿Se puede seguir ambos tratamientos o consignas, por decirlo de alguna manera? ¿Uno puede trabajar con las energías y también trabajar desde la ciencia? ¿Son compatibles? Es una pregunta complicada, ¿verdad? Pasaría por la persona, ¿verdad? Porque realmente nosotros trabajamos en una perspectiva bastante racional, bastante en el aquí y en el ahora, nada futuro y nada con las energías, o sea, realmente no existe una compatibilidad, ¿verdad? En su momento estuve leyendo, investigando un poco y existieron, ¿verdad? Pero evidentemente no funcionaron, entonces por algo están cada uno en su campo, ¿verdad? Entonces realmente no me animaría a decir que existe una compatibilidad realmente desde mi campo. ¿Cuáles son los clientes más frecuentes? Los clientes más frecuentes en estos Los tiempos... futbolistas, los empresarios, las mujeres que... Mayormente ahora son los varones. Son los varones que, por ejemplo, que mayormente piden... Dentro del cuadro que tenemos que piden normalmente es la pareja. Llevarse bien, la compatibilidad de la pareja, trabajos de amor. Hemos tenido cosas desubicadas también muchas veces, ¿verdad? Pero mayormente es el amor. El amor, ya sea de personas que tengan influencia o personas de un nivel económico medio o intermedio, ¿verdad? ¿Qué rango de edad sería? El rango de edad que tenemos es un aproximado de más o menos 22 años hacia arriba. Pero si uno se pone a analizar este tipo de situaciones, vos decís, ¿qué nivel de frustración hay en gente tan joven, verdad? Porque a los 22 años, si sentís que las cosas no te salen, es porque definitivamente algo no está bien. Claro, totalmente, o sea, si algo te lleva a pensar que ya tenés que recurrir a algo extra fuera de vos, ¿verdad?
y algo está funcionando, no está funcionando bien con respecto a la autoestima, con respecto a la perspectiva que tiene de vida, ¿verdad? ¿Y es más frecuente la frustración en hombres que en mujeres? Igual. ¿Es igual? Absolutamente, pero igual. ¿Y el rango de edad? O sea, se frustra mucho la gente joven. Sí, totalmente, pero si vamos a hablar de frustración, la frustración es algo, quiero hablar un poco sobre el tema de que, inicié hablando del tema de evitar el dolor. Y el tema del dolor, por eso uno recurre al tema de conocer el futuro. El dolor nos ayuda a aprender, el dolor nos ayuda a sacar fuerza, a conocernos, a poder surgir, es necesario. La experiencia, y la ¿verdad? frustración es necesaria, desde los chiquitos, sí, porque eso es lo que nos hace conocer nuestros límites, reglas, que es de repente lo que cuesta manejar hoy en día en la sociedad. Entonces es prácticamente algo necesario para el ser humano conocer esa parte para poder salir adelante y para tener otra parte positiva realmente. Profe, una consulta más que nada en cuanto a las influencias que ustedes manejan, ¿verdad? Porque hay distintas ramas, está el horóscopo, el tarot, solo escuchar el Oshun, las influencias africanas, las influencias rumanas de los gitanos. O sea, ¿usted específicamente con qué tipo de elementos trabaja? Dígame. ¿Con qué tipo de elementos? O sea, ¿cuáles son las influencias, verdad? Hablábamos de las ramas, por ejemplo, de las africanas, el Oshun, la famosa macumba, como se dice, ¿verdad? Sí. Los bucios, la lectura de cartas. Las lecturas de cartas. La lectura de cartas. La lectura de cartas. ¿Qué influencia es esa? Viene más de lo egipcio. De lo egipcio. Exactamente, más de lo egipcio. ¿Y qué diferencia encontramos entre una práctica y otra? ¿Por qué usted utiliza más el sistema de las cartas que el de los bucios, por ejemplo? Bueno, al final se llega a lo mismo. A lo mismo. A lo mismo se llega. Simplemente es a lo mejor las otras personas se identifican o por sus ancestros o por alguien se han ido transmitiendo generación en generación. Nosotros nos dedicamos más a lo que es la tirada de cartas. Y las cartas, como vamos a explicar un poquito de las cartas, por ejemplo, las cartas no es que te dicen, ¿sabes qué? Va a pasar esto y no sé, te traen, normalmente dicen, no, anuncios negativos, ¿no? Solamente te dicen algo como para que vos te puedas anticipar o prevenir a las cosas que puedan suceder. O sea, te orienta. Sí, te orientan, las cartas te orientan. Janet, ¿algún otro detalle? Sí, profe, con respecto a las mujeres, ¿qué es lo que más suelen pedir? También se van por el lado económico, ya que el amor es como más lo común, vamos a Sí. decirle que más se sabe que se pide eso, ¿verdad? Pero también se van por la salud, la economía, ya que ahora tenemos como otros males que nos preocupan más. Irónicamente, casi lo que es la salud muy poco recurren, más recurren lo que es la parte sentimental. Sentimental y un poco lo que es la economía, ¿verdad? La economía, a lo mejor abrir un poco de caminos, gente joven, por ejemplo, que hablaba de 22 años para arriba, a lo mejor que gente que quiere progresar, quiere éxito. ¿Y se da el mismo rango a las mujeres, el mismo rango de edad? Sí, el mismo rango de edad. ¿Se acrecienta la ansiedad con este tipo de esperar que esto suceda, verdad? O sea, ¿cómo lidiamos con la ansiedad? Probablemente se produzca que se eleve el nivel de ansiedad, obviamente, porque uno de repente si recurre y no se dan las cosas como uno está esperando. Imagino, nunca pasé por la experiencia, ¿verdad? Pero imagino que debe de causar bastante ansiedad, ¿verdad? El nivel de ansiedad que se tiene que elevar de alguna manera, porque se espera, no ocurre, y entonces eso, y ahí viene el tema de la frustración. La frustración, porque ¿qué pasa si las cosas no te salen después de cierto tiempo? Uno no logra lo que estaba buscando, o por lo menos siente que no lo logra, porque la expectativa y la realidad también es muy diferente, ¿verdad? Es un proceso que nosotros llevamos, por ejemplo, cuando la persona empieza, desde el momento que empieza a consultar, ya la persona es consciente. Nosotros no les vamos a vender una ilusión, que le vamos a dar una fecha. Nosotros les decimos que es un proceso, de cuánto tiempo más o menos es un proceso, ¿verdad? Y muchas veces cuando no es un amor, como te digo, cuando no es el amor que sano para la persona, a lo mejor la persona en el proceso se da cuenta y muchas veces dice, ¿sabe qué, profesora? Yo hasta acá nomás yo me siento bien y me doy cuenta de que yo tengo por otras cosas. ¿Es frecuente eso? Sí, no tan frecuente, pero no suele pasar, ¿verdad? Y normalmente tienen como ese proceso y se les explica antes de empezar algo. O sea, no es algo que a ellos les llegue de momento a otro, sabes que mira, esto pasa o lo otro está pasando y ellos vienen por algo y tienen que salir por algo. Y también ahí mucho juega el poder de tu fe, pues la fe en lo que tú crees, en lo que vas a qué vas a llegar. Y el poder de tu fe es enorme. Y ¿se puede heredar este tipo de prácticas? Los niños que ven que los padres justamente acuden a este tipo de prácticas también desde temprana edad inician, ¿verdad? Sí, o sea,
No me animaría así porque no conozco ningún caso. Yo cuando hablaba del tema de la frustración, hablaba de que es algo necesario para que vayamos aprendiendo que existen límites para todo. Y que algunas veces no se va a dar todo lo que siempre queremos, el trabajo deseado, la persona que había sido, sino que nos esperan otro tipo de cosas y que nosotros tenemos que trabajar en ello para poder lograr eso, ¿verdad? ¿Hay niños que consultan, niños adolescentes? Normalmente no tenemos personas adolescentes. Es que realmente no consultan. Y lo que decía usted de eso de que los niños a lo mejor vean en los padres y que se cree una adicción a futuro, que mis papás consultaron, yo también voy a consultar, normalmente no suele pasar, porque esto es algo muy reservado. Normalmente los papás o la gente que acude a esto es como que ellos van a englobar en ellos, o sea, no van a permitir que otras personas se enteren más de lo que ellos hacen. Hablando de querer saber el futuro, ¿la gente quiere saber cuándo se va a morir? Sí, ¿en serio? Por ahí uno se quiere preparar. No me ríes, tu pregunta no es cierto. La gente, ¿cuándo me voy a morir? Claro, la gente quiere saber, y no cuándo. ¿Hasta cuándo tiempo? Podría ser, pero no se nos, al menos a mí no se me ha presentado ese caso. Ellos tienen otras necesidades antes que la muerte. Pero la gente le tiene miedo a la muerte. Sí, Por supuesto, sí. Es un temor sumamente enorme en todos los seres humanos, ¿verdad? De hecho, hay familias en las que ni siquiera se habla del tema. Sí. Es importante hablar, es importante explicarle a los chicos eso. Es importante hablar siempre porque la muerte es algo que forma parte de la vida. Entonces es necesario trabajar desde pequeños, ponerle la pérdida de una mascota, o sea, hablar siempre de eso. Claro, la muerte puede ser el pasado, el presente y el futuro de muchas familias, ¿verdad? Hay que saber afrontarla ya desde un principio Desde y el inicio. tiene que asumir esa condición natural del ser humano. Totalmente. Bueno, algo más, profesora, que quieras agregar a este tema, porque es un tema tabú, ¿verdad? Sí, o sea, siempre como que se trata con mucho cuidado y de hecho que es un tema que se trata con mucho secretismo. Las personas que realizan este tipo de prácticas no le cuentan a nadie. Así es. Es algo como de uno, algo interior, algo que es la solución que yo busqué y es el miedo que otras personas puedan enterarse y decir, sabes que en su momento tú eres feliz porque tú recurriste a tal cosa. O sea, ellos manejan con un hermetismo las personas que nosotros y también las personas que acuden a nosotros. Hay gente que se enoja con ustedes. ¿Cómo? Gente que se enoja porque de alguna Muchas veces hay gente que reclama. Profe, ¿por qué no? ¿Y tu novio? Sí, hay mucha gente que a veces se enoja, ¿verdad? Pero para eso nosotros siempre, como le hemos explicado desde el inicio, como decir, esto, así empezamos, este es el proceso y este es el fin. Usted está de acuerdo y bueno, si la persona está de acuerdo lo asume y en el momento a lo mejor, como dice, ¿no? A veces entra los nervios, la ansiedad, le juega mucho y le volvemos nosotros a explicar y lo volvemos nosotros al estado para que nosotros trabajamos con el espíritu de la persona y si la persona está en un estado negativo no podemos trabajar con esa persona. Entonces tenemos que volverlo nuevamente que la persona tiene que confiar y tiene que seguir el proceso hasta terminar nuestro trabajo. Hay situaciones que de todo el mundo menos el afectado. Totalmente. O sea, vos decís, no, esta persona es psiquiátrica. O sea, ¿qué le pasa? No afloja, no deja de insistir con ese tema. ¿Cómo se hace para tratar a una persona que no reconoce que está teniendo un problema? Y bueno, se trabaja justamente con esa persona, bueno, a través primero con las ideaciones de esa persona, ¿verdad? Para que esa persona se hace un contraste de las cosas y las consecuencias realmente que van ocurriendo en base a cómo va funcionando, ¿verdad? Y de alguna manera entrar, y dependiendo si hay un cuadro o no psiquiátrico, se recurre al tema de la medicación. Sí tiene que ver también el trabajo con la familia, ¿verdad? O sea, el apoyo de la familia siempre. Porque la familia a veces se da cuenta de las cosas que muchas uno veces no la se da cuenta. familia, la pareja, el entorno, el trabajo, ¿verdad? También con todo lo que le sume al paciente, obviamente, se trabaja. Bueno, gracias por venir y por explicar este tema. Gracias Como a bien decíamos ustedes. que es bastante tabú y que tiene muchos detalles que la gente quiere conocer. La profesora Ágata Cristal y el psicólogo Iván López nos acompañaban en esta mañana. Bueno, vamos a seguir informando en la mañana de C9N con nuestros títulos.